Hola nuevamente estudiantes, hoy día nos encontramos con una nueva clase. Esta vez vamos a revisar la resolución de las fichas que ustedes están desarrollando en sus casas. Vamos a comenzar revisando la ficha número 4. Por lo tanto, el objetivo es resolver ejercicio utilizando orden y comparación de fracciones, ya que ese es el foco de esa ficha. Me interesa ver algunos ítems que considero que son importantes. Por ejemplo, vamos a analizar el caso del ítem 1 de esa ficha. Por ejemplo, aquí vamos a contestar esa que está ahí, esa que está ahí y esa que está acá, verdadero y falso. Dice, 0 es el único número de Q, recuerden que esa Q denota el conjunto de los racionales, que no pertenece a N, recuerden que esa N son los naturales, ¿sí? Entonces 0 es el único número de los racionales que no pertenece a los naturales. ¿Verdadero o falso? Esto es falso. ¿Por qué? Porque no es el único número. Y aquí dice que es el único número. Porque recuerden que, por ejemplo, podemos tomar el número menos 2, que sí pertenece a los racionales, pero no pertenece a los naturales. Así que tenemos un contraejemplo, por lo cual esto es falso. Podría pensar en todos los negativos, todas las fracciones negativas, etc. D. Todos los elementos de Z pertenecen también a los naturales y los racionales. Z, recuerden que son los enteros. Por ejemplo, menos 6 es un entero. Entonces analicemos la pregunta. Todos los elementos de Z, o sea, este es un elemento de Z, ¿pertenece también a los naturales y a Q? ¿A los racionales? Ok, sí pertenece, pero a los naturales el menos 6 no pertenece. Por lo tanto, al decirme que todo, si yo encuentro uno que ya no pertenezca, puedo con toda autoridad decir que es falso. ¿Sí? Veamos el F. El conjunto Q, o sea, de los racionales, posee como elemento números positivos y negativos. Verdadero. Recuerden que son todos los positivos, todos los negativos con fracciones, incluso el cero que no posee signo, ¿sí? Así que esa vendría siendo verdadero. Siguiente ítem que me interesa que analicemos, el ítem 3. Dice, analiza para cada par de números y luego escribe, o sea, analiza cada par de números y luego escribe si es mayor, menor o igual, según corresponda, ¿sí? Entonces acá me interesa que veamos, revisemos por ejemplo la A. La B no la vamos a revisar porque es demasiado fácil. Vamos a poner el tiro que son iguales. Y vamos a analizar la E, ¿sí? Porque tiene número mixto. De partida, cada vez que yo quiero analizar este tipo de desigualdades o igualdades, debo tratar de simplificar las fracciones y dejarlas de su forma irreductible. Irreductible quiere decir que ya no puedo simplificarlas más, ¿sí? Esta es irreductible porque ya no existe un número que divida tanto al 1 como al 2 de manera simultánea. Pero en cambio el 50 cienaos, esta sí yo la puedo reducir. Por ejemplo, esta la podría dividir por 50, porque 50 divide a 50 y también divide a 100. Si yo esta fracción la simplifico dividiéndola por 50, me va a quedar que 50 dividido 50 es 1 y 100 dividido 50 es 2. Por lo tanto, esta fracción es equivalente a un medio. Y la pregunta es, si yo comparo un medio con un medio, ¿cómo son? Y la respuesta es que son iguales. ¿Sí? Listo. Pasemos a la E. ¿Cómo transformo ese número mixto a fracción? Sé que conocen un método que dice que debo multiplicar la parte entera por el denominador de la fracción, sumarle el numerador de la fracción y todo queda dividido según el denominador de la fracción en este caso serían quintos. O sea que esto me quedaría 4 por 5, 20, más lo que está en el numerador, que es 1 partido en 5. Porque conservamos, recuerden eso. Esto me quedaría 21 quintos. ¿Sí? Ese es un método que se suele enseñar, es un método usual para transformar, es correcto, pero tal vez los invito a pensar esto de otra forma. Tenemos 4 enteros nosotros, ¿cierto? Tenemos 4 enteros. La pregunta es, ¿cuántos quintos tengo en un entero? Entonces la respuesta es que yo en un entero tengo 5 quintos.
Eso quiere decir que en 2 enteros voy a tener 10 quintos. En 3 enteros voy a tener 15 quintos. Y en 4 enteros voy a tener 20 quintos. O sea que acá con el 4 enteros es lo mismo que si yo lo escribo como 20 quintos. Obviamente si usted hace la división vuelve al 4, ¿sí? Y además tengo estos 20 quintos, pero además tengo un quinto más. Eso quiere decir que este número mixto se transforma, tal como habíamos visto, a 21 quintos. Y esto solo comprendiendo el concepto de número mixto, o sea, no hice nada más, no apliqué ninguna operación. Ambos métodos son igualmente válidos, lo importante es que sea capaz de transformar número mixto a fracción. Luego analizamos 21 quintos con 22 quintos. ¿Cuál es mayor? Si tengo denominadores iguales, va a ser mayor el número que tenga el mayor numerador. ¿Sí? Así que por lo tanto, en este caso, este vendría siendo mayor. Y esta es la forma de resolver estos problemas. ¿Qué tienen que hacer en casos como este, los que están acá? Como no puedo llegar y comparar, tengo varias opciones. Ustedes podrían transformar esto a decimal y comparar los decimales. O bien podrían igualar los denominadores, es decir, el 9 con el 7 que tengan igual denominador, sacando el mínimo como un múltiplo, y luego comparar los numeradores. Recuerden que en el ámbito de los positivos siempre va a ser mayor el número que tenga mayor numerador, una vez que están igualados los denominadores. Otro ítem que me interesa es este. Dice ordenar de forma creciente o decreciente cada conjunto según corresponda. Y nos vamos a hacer esta que está acá. Ya que tengo varias formas de abordar esto. Lo primero es darme cuenta de algo. Que tengo números que son negativos, que son estos que están acá al medio, ¿sí? Y números que son positivos. De inmediato, para no hacer el análisis con todos los números, sino que darme cuenta de ciertas cosas, me doy cuenta de que estos dos números, al ser positivos, de inmediato son mayores que todo el resto. Por lo tanto, como voy a ordenar de forma creciente, tengo que ver cuál de estos dos números es el mayor. Y para esto, miro sus partes enteras. Estos son 3 enteros, y este es 2 enteros y 3 quintos. Independiente de las partes fraccionarias, yo sé que 3 enteros ya es mayor que 2 enteros, así que eso vendría siendo el número final. O sea que el número mayor es 3 enteros y 3 cuartos. ¿Sí? Porque su parte entera es mayor. Antes de ese viene el 2 enteros y 3 quintos. La pregunta es, ¿qué pasa con los que están acá al medio? Tengo menos 2 tercios, menos 6 novenos y menos 1 quinto. ¿Sí? Esos son los números que debo analizar. Entonces, vamos a borrar un poco acá para dejar. Ya, estos son los que tenemos que analizar. Sabemos que este va a quedar en el último lugar porque este es el mayor. Voy a poner una M de mayor para acordarme. Es el mayor. Entonces, debo analizar estos. Antes de ponerme a analizar esto, siempre debo simplificar las fracciones, llevarla a su fracción irreductible, es decir, cuando no puedo simplificarla más. Me va a ahorrar mucho trabajo. Este menos 2 tercios queda intacto, es irreductible. Este 6 novenos tengo que ver si es que la puedo reducir o no. Y la pregunta es, ¿tengo algún número que divida al 6 y al 9 de manera simultánea? La respuesta es sí, que es el 3. Es decir, que este menos 6 novenos yo la puedo dividir por 3 y se va a transformar en ¿qué fracción? Se va a transformar en la fracción 2 tercios. Y conservo su signo negativo. Es decir, que esta fracción con menos 2 tercios son iguales. Así que solo tomo una porque estoy analizando lo mismo. Eso gracias a que logré obtener su fracción irreductible. Así que estas dos son lo mismo. Por lo tanto, solo debo resolver el siguiente problema. ¿Qué es mayor? ¿O menos 2 tercios o menos 1 quinto? Esa es la gran duda. ¿Sí? Y lo voy a escribir acá. Menos 2 tercios o menos 1 quinto. ¿Qué fracción es mayor? Ya, lo primero. Este signo menos puede estar en el numerador o fuera de la fracción. Es decir, toda la fracción negativa es lo mismo que tener ese signo negativo en el numerador. ¿Sí? Así que estamos hablando de exactamente lo mismo, un tema de notación. Y la pregunta es, ¿cómo yo comparo esto?
Recuerden que para comparar fracciones que tienen distinto denominador, debo igualar su denominador. Por lo tanto, necesito encontrar el mínimo común múltiplo entre 3 y 5. Si ustedes buscan el mínimo común múltiplo entre esos dos números, se van a dar cuenta que es 15. Una vez que yo obtengo esto, tengo que transformar estas fracciones de tal forma que tengan denominador 15. ¿Sí? ¿Por cuánto multiplico el 3 para que me dé 15? Por 5, por lo tanto voy a amplificar por 5 esta fracción. Me va a quedar, si multiplico el 2 por 5, o en este caso el menos 2 por 5, me va a quedar menos 10. Y abajo me va a quedar el 15, porque recuerden que ese es el mínimo común múltiplo. Estoy llevando los números a que tengan ese denominador. Y por otra parte, esa es una coma, tengo esta fracción que también la voy a transformar, amplificándola para que tenga 15 por 3. O sea que me va a quedar menos 3 y abajo me va a quedar 15. Exacto. Y ahora viene la pregunta. ¿Cuál es mayor de esos dos números? Por lo tanto, debo mirar los numeradores. ¿Qué número es mayor, el menos 3 o el menos 10? Y en este caso ustedes saben que el menos 3 es mayor porque estamos hablando de la parte negativa de la recta numérica, así que este vendría siendo mayor que este número que está acá. Entonces el orden definitivo sería menos 10 quinceavos, que es el menor de todos, que corresponde a la fracción menos 2 tercios. Recuerden que estos son equivalencias, por lo tanto este vendría siendo el número, lo voy a escribir, este vendría siendo el número 1, menor. Recuerden que esta es la misma fracción, así que por eso no lo estoy tomando en cuenta. Después vendría este en segundo lugar, después vendría en tercer lugar esta que está acá, y en cuarto lugar estaría esta que está acá. Y así analizando esto, puedo ir ordenando los números, sin tener que hacer tal vez un mínimo con múltiplo de todos los números a la vez. ¿Qué es lo que me interesa de esta clase? Es que sigan manteniendo y entendiendo el concepto de comparación entre fracciones, que hay fracciones que son equivalentes, que representan el mismo número, solo que son distintas formas de escribirlo, que para comparar fracciones necesito igualar denominadores y para eso necesito obtener el mínimo común múltiplo. Es la única forma que yo puedo comparar, bueno, no, la única forma hasta el momento, hay otros métodos, pero eso es lo importante de esta clase. ¿Sí? Espero que hayan entendido y nos vemos en una próxima clase.